Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Nos encontramos una vez más aquí en Al Día con la Iglesia Radio, este programa que realizamos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, y nos encanta compartir temas de actualidad, poner sobre la mesa temas que a veces no conversamos y que hoy tenemos un tema maravilloso. La santidad es una de esas cosas que nos encanta conversar porque nos hace saber que estamos muy a tiempo, que siempre estamos a tiempo para la santidad, y conocer a diferentes santos en definitiva es una gracia. Como siempre, muy bien acompañada. Eni, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Hola, Vale. De nuevo estar aquí es un regalo, este espacio que nos permite siempre conocer un poco más de nuestra iglesia, adentrarnos a veces, como tú lo dijiste, en esos temas que tal vez comúnmente no tocamos y que pues acá nos damos a la tarea de investigar, de también aprender, porque ese es un espacio de aprendizaje para todos. Y como tú lo dices, Vale, la santidad a veces la vemos como algo muy lejano, pareciera que fuera muy difícil, o tal vez no somos muy cercanos a ella. Pues resulta que nosotros en nuestra arquidiócesis tenemos esos frutos de santidad y hoy vamos a hablar de ello. Así es, cada vez que conversamos sobre santos distintos nos damos cuenta que ser santos es fácil, pues a veces nos pasa a nosotras conversando de manera desprevenida, las santas que son casadas, las santas que son de clausura, los santos que han sido padres, pero los que no también, y qué valioso reconocer que estos referentes hacen parte de nuestra vida y nos inspiran. Hoy entonces vamos a hablar sobre el primer beato de Colombia, Mariano de Jesús Euce Hoyos. Qué maravilla que podamos acercarnos a la vida de este hombre tan valiosa, tan inspiradora, y para eso hemos traído un invitado ya muy de la casa que nos acompaña, que en realidad es un honor tenerlo aquí. Él es el padre Óscar Álvarez, él es nuestro vicario general de la Arquidiócesis de Medellín y además es el párroco de la parroquia Beato Mariano de Jesús Euce Hoyos. Así que qué alegría tenerte aquí, padre, bienvenido. Hola, me da mucho gusto saludarlos, a ustedes aquí en el estudio y también a quienes se unen a este programa, y sobre todo para tocar un tema tan especial como es la vida, obra y santidad del padre Marianito, un santo tan querido para nosotros los antioqueños. Sí, yo creo que todos hemos crecido oyendo ese nombre de una u otra manera, viéndolo también, porque lo reconocemos en una figura de pronto un poquito menudita, pero con mucha ternura, con mucho amor. Comencemos entonces, padre, a contarle un poco a nuestros oyentes quién es el padre Marianito, dónde nace, pues como su contexto al iniciar su vida, e iremos durante este programa pues desarrollando como toda su vida y obra, y porque hoy lo tenemos como un referente no solamente de ser cristiano, sino para ustedes también como sacerdotes. Bueno, pues enmarquemos al padre Marianito entre su nacimiento, que fue el 14 de octubre de 1845, y su muerte, que fue el 12 de julio de 1926. Nace y vive en el territorio del norte, porque nace en Yarumal, pero muere en Angostura, que son dos lugares cercanos. De hecho, la parroquia de Angostura en su momento fue desprendida de la parroquia de Yarumal, o sea, es un territorio muy común. El padre Marianito, pues en líneas generales, un hombre sencillo, un hombre de vida sencilla, un campesino que entra tarde a la formación, porque en ese momento las familias se preocupaban mucho porque habían unas reformas educativas muy significativas que habían venido de Europa y propuestas por gobiernos sobre todo antirreligiosos y anticlericales, y muchos de los padres de familia consideraron que era oportuno no mandar a sus hijos a esas escuelas públicas donde enseñaban ese tipo de doctrinas, y por eso el padre Marianito, como tantos de esa época y de esa zona, fueron educados por sus papás, educados en lo básico de las cosas y educados pues como en el catecismo. Por eso cuando el padre Marianito propiamente empieza sus estudios ya está grande, más o menos de 11, 12 años, y eso porque su tío Fermín de Hoyos, que era
hermano de su mamá, que era sacerdote en ese momento de Girardota, visita ese lugar, porque Marianito nace en Yarumal, pero luego va a vivir a una vereda que se llama El Popal, y visita esa finca, y pues se trae al padre Marianito porque le expresa su deseo de ser sacerdote, y obviamente para ser sacerdote pues se tendría que formar. Entonces lo trae a Girardota, donde el padre era párroco, y allí trabaja él como sacristán y como colaborador del padre, y empieza como un proceso de formación, de autoformación, aunque después vemos que se logra graduar en Marinilla, pero pues como digámoslo así, por cursos en cierta medida a distancia. Y luego pues entra al seminario ya mayor, casi de 23 años, entra al seminario del primer grupo de seminarios en ese momento, que era aquí en Medellín, porque cuando eso pertenecía a la diócesis de Medellín. Entonces no es un hombre que tenga una gran ilustración, digámoslo, de tipo académico. Es un hombre que nació y se crió, digámoslo así, en ambiente rural y campesino, y entonces conoce la estructura de los campesinos, la idiosincrasia del campesino de ese momento, porque también tenemos que considerar pues, que los campesinos de hoy día tienen mucho acceso a la formación y a la información, pero piensen ustedes, estamos hablando del año 1860, 1870, pues qué comunicación, ni radio había siquiera, ni cosas de esas. Entonces vive una vida muy sencilla, muy simple, y luego más adelante podemos hablar un poquito de su vida en parroquia, pero una vida, digámoslo así, muy sencilla y muy difícil de comprender para la idiosincrasia de nosotros hoy. Bueno, definitivamente, Vale lo dijo ahorita al inicio, pues los santos, al menos estas figuras que nosotros tenemos como referentes, a veces lo vemos como algo muy alejado a nuestra realidad, y qué rico es empezar este programa pues dándonos cuenta que el padre Marianito es un ser sencillo, que digamos la santidad no vino a él por tener grandes conocimientos teológicos y que tal vez nosotros hoy en día tenemos como referente, sino que se empezó a gestar precisamente ese camino de santidad desde la sencillez, desde el conocer a las personas, desde el sentirse parte y ser parte de esa naturalidad con la que obviamente vivían las personas que acompañó durante su vida. Me parece súper lindo pensar que como en pues esa forma de vida desde un inicio planteó en él como un llamado muy concreto a responder a esa realidad. Pues porque muchos podrían pensar, o incluso podemos en conversaciones cotidianas en la actualidad pensar que quien vive del campo sueña constantemente con ir a la ciudad, estudiar en la ciudad y responder en la ciudad, pero como ese deseo de ser sacerdote también nace como una posibilidad de responder a ese momento de la historia, a ese territorio que habitaba, y que me parece muy bello porque no era un territorio fácil. Antes de entrar al aire hablábamos un poco sobre cuál era el contexto nacional y en Antioquia que se estaba viviendo, político, socioeconómico, social de por sí. Era un reto para él responder a eso. Contémosle, padre, un poquito a nuestros oyentes de qué manera entonces, qué panorama se encontraba el padre Marianito al salir de sus estudios y al comenzar sus años de seminario y posterior ordenación sacerdotal. Hay que ubicarnos siempre en el momento histórico que viven los santos. De hecho, Juan Pablo II, en una exhortación que se llama Iglesia en América, advierte que ser santo es hacer presente a Cristo hoy. Entonces nosotros no podemos pensar en la santidad desarticulada del momento histórico. Y por eso es importante, cuando estamos haciendo un análisis de la historia, poder llegar a contextualizarnos en ese momento particular. A veces, lastimosamente, escucha uno unos comentarios o se leen unos artículos o unos aportes que son anacrónicos, es decir, sacados del momento histórico, y obviamente no lo vamos a entender. Tenemos que ubicarnos históricamente para poder ubicar a una persona en su contexto y en lo que allí está pasando. Partamos que pues en ese momento la figura de campo y de ciudad no tienen las connotaciones que tenemos hoy. La prueba está que Medellín para ese momento ni hace parte como de una historia de contar, ¿sí? No deja de ser pues en ese momento un municipio más grande, pero más grande no porque sea
como hoy día, que es mucho más grande que el municipio de Angostura, sino porque era simplemente un municipio con algunos habitantes de más, pero esa figura del campo y la ciudad, no deja, aún estando en la ciudad, estaban en el campo, por decir así. Pero sí tenemos que considerar lo que vivía Marianito. Partamos de esta historia ubicándonos en el momento de la vida de Marianito, como les decía ahora, nacido en el 45, en 1845 y muerto en 1926, y le tocó vivir 4 repúblicas distintas. Tuvo más o menos de 50 a 54 presidentes o dictadores que le tocaron. Fíjense lo que eso puede significar. El padre Marianito en el 45 nace estando la Nueva Granada. Luego en el 58 se crea la República de la Confederación Granadina. Luego en 1863 la Constitución de Río Negro crea los Estados Unidos de Colombia. Y luego en 1886 el presidente Núñez con la Constitución crea la República de Colombia. Eso no es solamente como un cambio de formato o de razón social, eso representa todo un problema histórico y social. Y si nosotros analizamos los gobernantes, los dictadores, imagínense que tuvimos, el padre Marianito vivió años en que tuvo 3 presidentes en un solo año. ¿Eso qué indica? Indica inestabilidad política, social, religiosa, que repercutía en unos lugares más que otros. Además le correspondió también la época de una persecución religiosa y sobre todo anticlerical muy fuerte, que fue en la época de Tomás Cipriano de Mosquera. Incluso el obispo escribe una carta, que está obviamente en los anales de la historia, en los archivos, donde le pide a los sacerdotes saquen el Santísimo y cierren las iglesias, saquen el Santísimo de las iglesias para que no lo profanen y cierren las iglesias. Y encontramos cómo los sacerdotes se tienen que esconder en muchas partes, y hay muchos pueblos donde el lugar donde se escondió su sacerdote era notorio, ¿no? El padre Marianito, de hecho, también se esconde en una cueva que todavía hoy día existe, y la gente va allí, en el Salto se llama ese lugar, una cueva donde el padre Marianito estaba, aunque cuentan los historiadores que no era propiamente lo más juicioso para estar allá encerrado. Sin embargo, allá estuvo encerrado, y ya tenía el Santísimo, ya tenía su capilla, incluso un obispo, me parece de apellido Riaño, que era de Santa Fe de Antioquia, que todos los obispos fueron perseguidos y muchos de ellos deportados, que tuvieron que salir al extranjero, y Riaño también estuvo escondido en esa cueva porque era cercano al padre Marianito. Fíjense que son circunstancias políticas que afectan la realidad de una iglesia, la realidad de un pueblo. Pues Marianito no era ajeno a esa realidad, vive en esas circunstancias, asume esas circunstancias. Y desde esas circunstancias anuncia, evangeliza, acompaña, comparte, defiende, porque también cuando venían los militares a buscar acuartelar a los jóvenes del pueblo, porque fueron las guerras civiles, y eso lo que ocasiona en hambres, en muertes, en orfandad. Piense usted que le mataran al hombre de la casa, eso es una pobreza muy grande en ese momento histórico. Entonces desde la cueva él podía, como que tenía un lugar, como eso queda en un alto, algún día pueden ir a conocer ese lugar que es muy lindo, pues se veían dónde venía. Entonces si veía venir los ejércitos, pasaban como una cadena, no habían teléfono, no habían celulares, no había nada, había simplemente un correo de voces para que los jóvenes se pudieran esconder, de manera que no se los llevaran los ejércitos al trabajo. Fíjense que son circunstancias de la cotidianidad. Padre Marianito no fue un hombre político, dentro de las historias no aparece como sí lo dieron en otras épocas, sacerdotes que asumían posiciones políticas y que acogían los púlpitos y pregonaban a su pueblo. ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? No podemos juzgar en este momento, porque cada uno seguramente en el interés de defender a su pueblo, ¿qué podía hacer? Él no se destacó por ser un hombre adentrado en la política o a tener discursos temerarios a favor o en contra de uno u otro régimen, tocándole situaciones muy difíciles. Si pudiéramos analizar algunos de esos gobernantes de turno muy particulares y muy difíciles, pero los mismos historiadores no. Marianito, os les digo, pues no era un hombre intelectualmente muy culto, no era un hombre intelectualmente muy preparado, entonces seguramente tampoco tenía como esas habilidades. Pasa lo mismo con Pedro y Pablo. Pedro no era tan preparado como Pablo, y por eso Pablo es capaz de ir a hablar al Areópago, en cambio Pedro no, pero cada uno dentro de su contexto. Entonces el momento histórico es importante, marca unas circunstancias difíciles que el padre Marianito, como tantos
curas de ese momento asumieron acompañando a su pueblo, porque también hubo curas que se vendieron a los gobiernos de momento y abdicaron y renegaron de la iglesia en beneficio de su patrimonio común, porque toda la vida va a existir eso. Pero hubo hombres muy santos, muy dedicados, muy entregados, porque eran el referente del pueblo, era un líder social, era un acompañante del pueblo, y como vivían tantos años en el pueblo, al final terminaban siendo como los abuelos de todo el pueblo. Todo el pueblo los conocía, todo el pueblo los respetaba, todo el pueblo los acataba, ellos regañaban como si fueran los abuelos de una casa. ¿Por qué? Porque vivían todo el tiempo ahí. No estaba esta concepción que tenemos ahora de que el padre lo trasladan, de que está 3, 5, 6 años y pasa a otra parte. No, él llegaba un padre, era hasta que se muriera. Eso no implicaba que no tuviera problemas, pero eso le da una estabilidad y un conocimiento muy amplio de lo que era su población, que tampoco era en las medidas que podemos hablar hoy día de una parroquia en cualquier barrio de Medellín que va a tener 15, 20 mil habitantes, que cuándo va a poder un párroco conocer a todas esas personas con nombre propio, imposible. Siento entonces que de esa manera sí había algo de político en su forma de ser, porque en definitiva sin querer se convertía en un líder social que movía a través de un discurso apolítico, pero pues que mueve corazones, mueve también la conducta de los habitantes al ser acompañados como a la luz de Jesús, y eso también es lindo, y la forma en la que pues nuestro país ha avanzado. Yo siento que si vamos a diferentes municipios, por lo menos de Antioquia, que es el que más conocemos, podríamos identificar muchas figuras sacerdotales, como nos decía el padre, que movieron mucha población, pero que también acompañaron. En Granada recuerdo muchas historias también del sacerdote que estaba y acompañaba, y así muchos municipios que han hecho parte como de nuestra historia, y esto nos muestra en definitiva que había un ministerio muy orado, porque si podemos pensar, y que me parecería valioso, padre, que hiciéramos un zoom ya como a su ejercicio pastoral y lo orante que era ese hombre y cómo se sostiene, pues como responder a una realidad tan compleja. Solo se tiene que responder, digo yo, pues con una vida de fe muy fortalecida y de manera individual, como con mucho cuidado. Pues también tenemos que tener en cuenta que no podemos leer las categorías o los estándares de los sacerdotes de ese momento con los sacerdotes de ahora. ¿Por qué? Pues los sacerdotes de ahora pues somos hijos del Concilio Vaticano II, de un planteamiento distinto desde la pastoral. Hoy día una parroquia se entiende y se vive desde algunas cosas que han venido desde toda la historia, como es la liturgia, como son las celebraciones sacramentales y demás, pero no se entiende una parroquia en lo que llamamos sin pastoral. Por eso las parroquias hoy día necesitan salones parroquiales. Algún día una señora me preguntó que por qué una parroquia determinada de Medellín, siendo tan vieja, no tenía salones pastorales. Porque es que eso no se usaba, o sea, ese tipo de figuras no se usaban. Al padre Marianito no le tocó a animar grupos. Lo que existían eran cofradías. Existían cofradías que estaban todas unidas dentro de la oración particular, que podían estar, y habían terceras órdenes. El mismo padre Marianito fue de una tercera orden franciscana, pues eran como devociones que existían, o devociones al corazón de Jesús, en fin. Pero podríamos nosotros considerar esa figura del padre Marianito, entendiendo esa distinción, como desde diferentes áreas. Primera área, hombre, había un crecimiento de oración en el sacerdote y en su pueblo. O sea, la necesidad de fortalecer la vida de oración. Y por eso eran importantísimas en esas épocas lo que se llamaban las 40 horas, que se exponía al Santísimo Sacramento y durante 40 horas seguidas. Eran importantes, obviamente, las velaciones, y las velaciones era poner el Santísimo en lo que llamamos hoy día la hora santa o la jornada de oración. Entonces eran momentos de velación. Entonces la oración estaba en el pueblo, la invitación a las prácticas piadosas comunes que todavía existen, como es el rezo del Santo Rosario, ¿no? Y en eso pues hay un afán de Marianito y de su pueblo. Además estaba eso inmerso en la cultura del momento. Las familias rezaban el rosario en familia, o sea, eso hacía parte de la tradición popular. Y obviamente pues estaba el sacerdote que animaba y orientaba esa figura. Por otra parte estaba la vida litúrgica,
y la vida litúrgica estaba en la celebración misma de la misa. Pensemos que en ese momento solo se podía celebrar misa a primera hora del día, o sea, no había misa ni por la tarde ni por la noche. Afuera de eso estaba el ayuno eucarístico, vigilante y riguroso, tanto que si una persona venía para la misa un primer viernes y tragaba saliva ya no podía comulgar porque había perdido el ayuno sacramental, presacramental. Estaban las devociones a los primeros viernes. Estaba dentro de esa práctica litúrgica el acompañamiento a los enfermos. Existía lo que ya llamamos la unción a los enfermos, que el Papa Pablo VI, después del concilio en el año 71, ya le quitó el nombre de extrema unción, porque primero se llamaba extrema unción, que era la unción extrema, ya cuando se pone, cuando la persona ya está en artículo mortis, y ya se llama unción de los enfermos, que la pueden recibir las personas mayores de una determinada edad o quien se encuentre en una enfermedad con relativo peligro de muerte. En cambio, en el momento del Padre Marianito, pues solo la podían poner los que estaban propiamente en artículo mortis, y también se les llevaba el viático, que el viático viene siendo la última comunión antes de la muerte. Y el sacerdote tenía que salir a los campos, a atender a los enfermos a la hora que fuera. Incluso aquí en Medellín, ya el Monseñor Rueda Hernández ya fue el que prohibió que los sacerdotes saliéramos de noche a las calles por la violencia, por la inseguridad de ese momento. Era más o menos el año 94, 95, la violencia de las ciudades, y pues hasta ese momento llegaban a las casas curales a cualquier hora para que fueran a atender a los sacerdotes. Pero ahora, como ya la unción no tiene que ser extrema unción, pues se puede poner antes. Entonces el Padre Marianito acompañaba muchos de esos procesos de los enfermos. Incluso cuenta el Padre Rojas, que fue el último sacerdote que lo atendió ya en el lecho de muerte, que unos días antes del Padre Marianito morir, el Padre Marianito, ya el Padre Rojas había pasado la cama para la habitación del Padre Marianito para acompañarlo, y una noche el Padre Marianito lo despertó y le dijo: vaya a tal vereda que la comadre no sé qué se está muriendo, tiene que ir a atenderla. Y el padre salió y se fue en la mula y allá llegó a la vereda, porque el Padre Marianito le dijo. Y así muchas veces el Padre Marianito iba a los campos a atender a la persona en esa acción. Entonces la pastoral estaba concentrada en eso, en la vida de oración, en la vida sacramental, en el acompañamiento y en la formación de la catequesis. Porque para eso era, y los catequistas eran los padres, con una catequesis muy simple, porque tampoco podemos pensar a veces caemos en más metodología que en forma, pero la catequesis simple. Entonces, por ejemplo, los testigos del Padre Marianito lo comentan con la enseñanza dedicada a los mandamientos, al corazón de Jesús, a lo que se va viviendo en el momento, en la centralidad de la fe. Entonces hay una tarea muy importante. Y una cosa que no era solo el Padre Marianito, y era de todos los sacerdotes, tenían que estar girando, caminaban por todas partes. Eso toda la vida. Hoy día es lo que llaman el visiteo, que parecía una cosa nueva, pero es que eso ha estado desde los apóstoles. Caminaban por todas partes. Entonces usted lo ve por una vereda y por otra, y tenían que ir a todas partes, porque el sacerdote se movía en mula o a pie, se tenía que mover porque eran parroquias supremamente vastas. Bien, si usted, muchas de ellas no tenían carreteras, no había forma de movernos con la facilidad que nos movemos hoy. Sin embargo, hoy día hay lugares que aunque hay carreteras, son distancias tan enormes, piensen ustedes en ese momento. Entonces, era un apostolado de cercanía, era un apostolado de contacto, de cercanía y de contacto con el pueblo. Padre, escuchándolo pienso mucho para nosotros hoy, tal vez leerlo, o sea, leer sobre su vida puede parecernos como muy raro, o sea, decir, claro, él caminaba buscando a sus enfermos o en pro de visitar a sus enfermos, y nosotros hoy podemos decir, qué increíble, pues como qué sorprendente que estaba para sus enfermos y para quienes lo necesitaban a cualquier hora, porque hoy nuestra realidad, nuestro contexto, pues es un poco diferente, como también por los cambios que hemos tenido a nivel social y cultural y demás. Escuchándolo pienso mucho que su vida en sí fue una respuesta muy sencilla a la necesidad propia de su momento. Fue un acompañar a su pueblo y a su gente pues en su contexto de vida, que era el propio de ese momento, tal vez respondiendo a esas necesidades y a esa situación y a esa forma de vivir de ese tiempo.
hoy para nosotros puede ser muy complejo entenderlo, pero para él pues muy probablemente era lo que era lo natural, lo que debía ser. Si nosotros lo vemos así, ¿dónde podemos nosotros, digamos, entender y conocer y traer como a nosotros y a nuestro corazón que haya sido elevado a los altares? Digamos, ¿qué fue eso que hizo que fuera tan especial, que tenga esta consideración para nosotros? Yo creo que parte de una realidad que es el celo por las almas, el celo pastoral, el celo por llevar muchas personas al cielo, que no es un problema de la filosofía, ni de la doctrina intelectual que las personas manejen. De hecho, el arzobispo Caicedo, que fue arzobispo de Medellín, haciendo referencia a estos padres mayores, decía: los sacerdotes antiguos, a quienes tildamos de incultos e ignorantes, conservaron la fe que están acabando los doctos. Y estamos hablando de Monseñor Caicedo hace ya más de 80 años. Pero era un celo por las almas, un deseo de salvar las almas. Y obviamente se movía como los sacerdotes hoy día. Yo me quedo maravillado, en tantas parroquias de Medellín los padres no tienen ni horario, ni calendario, ni hay tiempo, ni hay nada. No dan abasto, porque esa es la verdad. Fíjese que los sacerdotes hoy día, lo normal es que tengamos 2 o 3 funciones o tareas. No damos abasto, porque las poblaciones también han crecido y las vocaciones no son tantas. Marianito tiene un celo por las almas, una preocupación por la conversión, y por eso cuando va pasando va invitando precisamente a la salvación. Hay una anécdota muy significativa del padre Marianito. Había un hombre que era muy devoto de la iglesia, el padre Marianito lo conocía muy bien, pero ese hombre tuvo un vecino que había traído mucha literatura del enciclopedismo francés, y pues había empezado también a leer eso y se había dejado llenar de esa realidad que lo llevó a la digámoslo así, apostatar de la fe, a renegar de la iglesia. Entonces Marianito vivía dolido por eso, porque era una persona a quien quería, a quien lo conocía en la iglesia, que ya no había vuelto por culpa de la mala influencia de los malos amigos. Una vez lo encuentra en el camino, y entonces el otro le dice: don Mariano, ¿y usted para dónde va? Voy a atender a un enfermo. Pero ¿cómo que atender a un enfermo? No pierda tiempo con eso, que eso no vale la pena. Entonces Marianito como que le dijo: bueno, pero es que hasta ¿a usted cuándo se va a confesar? ¿Cuándo va a volver? Entonces había un guayabito ya seco donde amarraban las bestias, o sea, ya un palo amarrado que ya servía para que las bestias no se fueran, las amarraban. Entonces digo: cuando este guayabo florezca, reverdezca y dé fruto, yo me confieso. Entonces Marianito como que le dio la bendición a él y al guayabo, y le dijo: sigo rezando por usted. A los 15 días ese hombre llegó en un ataque de nervios. El padre Marianito llegó a empezar la misa y entró: vengo a confesarme porque el guayabito reverdeció y floreció y está dando frutos. Por eso ustedes en la pintura del óleo de la beatificación del padre Marianito aparece un guayabito que está ahí a mano derecha del padre Marianito, porque fue una de las cosas significativas. Como esa figura, tantas otras en busca de la salvación de la persona. Y por eso en la necesidad de que esa persona se acerque a Dios, se arrepienta, se confiese, comulga, recibe los sacramentos. Era la intención de Marianito. Y como eso lo acompañaban tantos signos. Él acompañaba a su pueblo. En ese momento habían, por ejemplo, pues lo que sufría el campesino. El campesino sufría por sequías. El campesino sufría por plagas que venían y acababan con los cultivos. Por ejemplo, la plaga de langosta fue muy famosa. Fueron como 2 o 3 años que Colombia sufrió de esa plaga de langostas porque destruyeron una laguna y bueno, cosas políticas del momento, y entonces eso generó y eso acabó muchísimos cultivos en el Bajo Cauca. Y Marianito, que acompañaba, iba a esos cultivos, hacía rogativas para el tiempo, exorcizaba los campos, y cuentan la gente lo que pasaba frente a esas realidades, cómo las langostas se iban,
cómo las ratas se morían, o cómo la lluvia volvía, o sea, se involucraba en esa realidad del pueblo. Incluso cuando la gente le decía algún milagro, pues él se burlaba de ellos, y entonces una señora decía, es que él me decía, boba, el único que hace milagros es Dios, ¿no? Cosas así. O sea, una persona común y corriente en su entorno. ¿Dónde está la grandeza en lo que es la vida cristiana? Hacer lo ordinario de la manera extraordinaria. Pensar que la santidad se ve así obviamente es mucho más fácil, pero no porque lo veamos pues como sencillo y digamos, no, está muy fácil hacerlo, sino porque basta solo con ser buenos cristianos, y buenos cristianos es dejar que Dios guíe las obras, y eso me parece muy bello, como esa sencillez. Hay muchos actos en la cotidianidad que uno se permite ver y uno dice, así se ve la santidad, y qué bonito leer estas vidas que en definitiva nos muestran cómo la santidad se ve de manera sencilla, pero con cosas muy extraordinarias, como ese ser Él para todos, sin distinción alguna, para los ricos, para los pobres, para los niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Como que siento que también era un ejercicio pastoral, también litúrgico, y bueno, todo lo que el Padre nos decía, que nos muestra que era un Dios para todos y sin distinción alguna, llegar a cada corazón. El Padre Marianito entonces es beatificado en el año 2000, tengo entendido, y pues ahí también comienza una etapa que es una etapa que permite a todos hacernos más conocedores de él, pues gracias a su beatificación, y lo que significa para nuestra iglesia es que hoy estamos generando esta conversación, es que tenemos una parroquia bajo su patronazgo y tenemos muchos escenarios que nos permiten conocer sobre su vida, y pues esta causa de canonización que va en proceso pues sigue abierta, y es una de las intenciones por las cuales queríamos también tener este programa, Padre, y es porque vale la pena darse cuenta de quiénes son estas personas que han marcado tanto nuestra historia, no solo como país, sino también como cristianos, que nos orienta cómo ha sido este proceso durante ya este siglo XXI, que nos hemos permitido conocer de él de a poco, y hacia dónde va encaminado entonces este proceso. Desde que la persona está en vida, hay un conocimiento del pueblo de esa realidad de santidad. O sea, ya el Padre Marianito en vida, el pueblo le reconocía esa santidad. La prueba está que el Padre Marianito se muere y viene gente de todas partes, de todas las veredas de la parroquia, ¿no es cierto? Claro que hay que acelerar los funerales porque el Padre Marianito murió de hoy día sería una oclusión intestinal, ¿no es cierto? Y entonces ya había en cierta medida empezado a descomponerse, no había prácticas de momificación en ese momento, ni siquiera Angostura tenía un médico en el pueblo que pudiera hacer algún tipo de preparación del cadáver, ¿no es cierto? Entonces el día 14 de julio, que era un lunes, pues hicieron el entierro, vinieron los curas de Yarumal y el cura de campamento, porque había, al menos tenían que haber 3 sacerdotes en ese funeral del momento. Y lo entierran en la capilla del Carmen, que quedaba cerca al cementerio. Ya la Angostura no es muy grande, pero diga usted por allá unas 3 calles. Ya había una fama de santidad. A los 10 años llegó un párroco nuevo y organizó, pues porque en el Padre Marianito había un fervor en el pueblo, lo que se llama el sensum fidelium, hay un sentido en los fieles, un sentido de santidad. Entonces organiza una bóveda, más bien para poner los osarios, los huesos del padre, entrando a la mano izquierda, entrando. Van al lugar a hacer la exhumación del cadáver y se encuentran con que el cadáver del Padre Marianito está incorrupto. Se había desbaratado la caja, se habían desbaratado los vestidos, empolvado todo. El padre coge una brochita, empieza a limpiar la cara y todos se quedan admirados porque está como muerto. Y tenga en cuenta que murió por un problema del intestino delgado que hubiera llevado mucho más rápido la descomposición y que no había momificación. Solo una parte de una de las piernas, no recuerdo cuál, había sido expuesta como una humedad muy grande y estaba un poco deteriorada. Pues hubo que volver a traer otra sotana y otros paramentos litúrgicos para vestirlo, y el pueblo entero supo, y así volverlo a traer al templo. Y fue un poquito difícil porque entonces la gente aprovechó para
con tijeras a cortar pedacitos de sotana, pedacitos, incluso pedacitos de piel, pues del santo que había. Fíjate que ya había un sentido en el pueblo, o sea, un sentido de santidad en el pueblo. O sea, devolver esas 3 cuadras y ponerlo, y luego tuvieron que arreglar el espacio, porque lo que seguramente el padre había organizado pues era para un osario, y habría ya que poner el cuerpo completo, y allá estuvo muchos años hasta cuando lo beatificaron. Se demoró mucho, porque el padre Marianito murió el 26, se demoró mucho que iniciara el proceso diocesano de estudiar la vida, obra y milagros. Muchos años, yo no te sabría precisar, ahora no recuerdo la fecha, cuándo fue el obispo que empezó eso, ese proceso ante la Santa Sede, pero se demoraron muchos años. Pero durante todo ese tiempo siempre hubo un sensum fidelium, un conocimiento del pueblo, un reconocimiento del pueblo por la vida y santidad del padre Marianito, con muchísimos milagros que eran estudiados. Al final, para una beatificación o para una canonización solo se estudia un milagro, todos los que existen solo se escoge uno y se estudia. Y es ahí cuando ya llegamos al momento en que el 9 de abril del año 2000 el Papa Juan Pablo II pues beatifica al padre Marianito, y como tú dijiste al inicio del programa, pues el primer beato colombiano. Ya después han aparecido más. De hecho, Madre Laura, que fue beatificada después del padre Marianito, ya fue canonizada antes. Luego viene esta fase, estamos en la fase de canonización. Lo que pasa es que el padre Marianito sigue siendo reconocido y sigue haciendo muchos milagros. A mí en la parroquia del padre Marianito con mucha frecuencia personas vienen a manifestar el milagro recibido por la intercesión del padre Marianito, pero eso es un proceso que debe llevar la diócesis de Santa Rosa de Osos, porque el padre Marianito es de la diócesis de Santa Rosa de Osos, y pues hemos visto la suerte que ha tenido la diócesis de Santa Rosa en los últimos años. Pues una vez que termina lo trasladan a un obispo, pues queda un administrador un par de años, luego nombran a Monseñor Elkin Álvarez, que desafortunadamente pues murió muy rápido, y luego volvieron a quedar otra vez en sede vacante, y ahora llegó un obispo nuevo que recientemente se posesionó, y eso de todas maneras afecta, porque tiene que nombrar una persona, y a una persona que sepa el tema canónico y que se dedique a trabajar en eso. Entonces hoy día volvemos a lo mismo, los sacerdotes multiplicados en tantas faenas. Entonces son de esas cosas que también, ¿quién va a ser el que se va a encargar solo de esto? Igual, pues no solamente necesitamos la canonización oficial de la Iglesia para reconocer la santidad y la vida de una persona como el padre Marianito, que de hecho la gente reconoce y valora, y tanta gente se acerca a Angostura permanentemente con fe y con devoción frente a esta figura que ya está, digámoslo así, reconocida popularmente por la Iglesia. El pasado fin de semana estuve en San Pedro de los Milagros y me sorprendió, digo sorprendió porque no sabía en ese momento como la importancia de la figura del padre Marianito como para toda la zona de... ¿Es noroccidente? Norte. Norte, sí. Más o menos. Como que no entendía la importancia de la figura del padre Marianito para toda esta zona o todos los pueblos que están allí cercanos, pero tenían allí la imagen del padre y están haciendo la novena. Entonces me impacta mucho ver cómo, pues obviamente esa figura, obviamente sé que estuvo allá, ¿cierto padre? El padre Marianito estuvo en San Pedro de los Milagros como lo conocemos hoy, pero obviamente no solo porque haya estado allá en un tiempo determinado, sino por lo que representa para todos a nivel espiritual su paso pues como por nuestra sociedad. Es que el tío del padre Marianito fue párroco de San Pedro, el padre Fermín Hoyos, y cuando al padre Marianito lo ordenaron, lo nombraron coadjutor en San Pedro. Y después el padre Fermín murió, entonces nombraron al padre Marianito cura interino de San Pedro. O sea, era una especie de administrador, hoy día se llama administrador parroquial, okay, pero era cura interino. Y le tocó trabajar con la junta del templo, o sea, en la construcción de ese templo que ahora está ahí. Él era como encargado de esa realidad. De hecho, el padre Fermín está enterrado ahí en la iglesia de San Pedro, está enterrado ahí donde están los párrocos, entrando a mano derecha de la iglesia están los párrocos, casi de arriba, el primero es el padre Fermín, que está enterrado y que era tío del padre Marianito. Entonces por eso el padre Marianito está también muy unido a San Pedro de los Milagros. Qué bello.
Sí, yo siento que es una tarea de iglesia acompañar este proceso, que pues ya vemos que su olor de santidad sigue habitando esta zona, pero también qué rico que lo llevemos a otros lugares porque es un ejemplo profundo de cómo ser cristiano. Padre, finalmente, aquí nos encantan las historias, alguna anécdota que tenga usted personal con el Padre Marianito, pues ya que hace parte de una parroquia que tiene su patronazgo, pero además pues es un sacerdote como usted que pudo haber inspirado algunas cosas en su ministerio. Pues es que yo he estado unido al Padre Marianito desde niño, porque parte de la familia mía es de Angostura. Y entonces cuando éramos niños y llegábamos a Angostura, yo me mareaba mucho en la carretera. Y apenas llegábamos, imagínense yo después de un mareo, lo lejos que queda, todavía queda lejos, pero cuando yo era niño era como más lejos todavía. Sí, claro. Y uno llegaba todo mareado, todo indispuesto, y apenas nos bajaban del bus en el parque, y lo primero que había que hacer era ir a saludar al Padre Marianito. Y alguna vez yo dije, pero ¿por qué no vamos primero a la casa? Y obviamente pues piensa lo que eso pudo haber significado, por irreverente, por maleducado, claro. Porque primero porque yo decía, pero ¿quién se va a llevar a ese padre de allá? Vamos primero a la casa. Era un niño más que natural. Pero por eso siempre pude conocer al Padre Marianito, incluso esos lugares que el Padre Marianito visitaba y frecuentaba, porque eran lugares de mi familia más mayor, ¿cierto? Pues que recorría y que caminaba por esos lugares. De hecho, el papá de mi mamá fue acólito del Padre Marianito. Y eso en la familia pues lo contaban como con motivo de mucho orgullo, ¿no es cierto? Claro. Y otra de las tías mayores, de esas señoras que se hacían una moña con un pelo blanco que era casi amarillo, entonces ella se ufanaba porque el Padre Marianito iba a que le sacaran las niguas a la finca de él, pues, y que iba a comida que le gustaba mucho, el plátano maduro y no sé qué. O sea, eran cosas que estaban en el ambiente, cosas que yo veía de niño, de un hombre que ya había muerto hacía muchísimos años, pero que estaba en ese ambiente popular. De hecho, cuando yo me ordené, a los 8 días, como la familia mía es de Angostura, pero ya papá y mamá son de Yarumal, a los 8 días fui a Angostura a celebrar una misa y luego a Yarumal, en donde se casaron papá y mamá. Entonces ha sido una figura que ha estado cercana a mí como por familia, por historia, por lo que la gente vivía, ¿cierto? No me dejaba de sorprender que una persona que había muerto tantos años atrás, porque fíjate, murió en el 26, pues siguiera impactando de esa manera a su pueblo. También comprendí que esa siembra, 45 años fue párroco en Angostura, esas siembras no se pierden, le tocaron cosas muy duras, pero eso que sembró no se pierde. Lo que pasa es que uno no logra vislumbrar el plan de Dios. Cuando está haciendo la obra uno no logra vislumbrar el plan de Dios. No sabe las amarguras que se viven, los dolores que se padecen, los sufrimientos que se tienen, las penitencias que se hacen, pero en ese plan de Dios. Entonces uno ve cómo el Padre Marianito sembró y sembró y sembró muchas cosas que él mismo ni cultivó, porque de otro capítulo sería como de las amarguras que vivió el Padre Marianito y las dificultades que pudo haber pasado, porque a veces estamos acostumbrados a pensar que el santo no padeció nada, y fueron muchas cosas, de muchas incomprensiones y de muchas realidades muy difíciles que viven los sacerdotes de todas las épocas y vivimos los sacerdotes actualmente. Pero el que trabaja por el celo, por la vida de Dios, por el anuncio del Evangelio, pues sabe que Dios es el que va haciendo su plan. Entonces me impactaba eso, una persona así que estuviera en el recuerdo de las personas, en el recuerdo de los fieles y que había sembrado. Y es que la gente se llena de orgullo, es que el Padre Marianito hizo el cementerio, es que el Padre Marianito hizo el hospital, es que el Padre Marianito hizo la iglesia, es que el Padre Marianito. Entonces estaba ahí, ¿cierto? No pasa desapercibida. El santo pasa más desapercibido en vida que después de muerto. Bueno, qué lindo con esta inspiración en tu vida y también en la nuestra, y esperamos que en la de nuestros oyentes. Gracias a este programa vamos llegando al final de este momento, esta conversación alrededor de el Beato Mariano de Jesús Eusebios, que hoy deja de ser simplemente alguien que conocemos por tradición, sino que lo hacemos propio, porque qué lindo es reconocer cuando está tan cerca una historia que inspira nuestra vida cristiana. Y que sigamos orando también por su causa de canonización. Creo que más que decir como tenemos tantos santos en nuestro país, pues porque no es como
solo por el orgullo de que eso suceda, sino por ese reconocimiento que le hacemos personal, propio, íntimo, espiritual, a esas personas que pues han marcado también de una forma tan bella nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro país, pues que en medio de todas esas situaciones que vivieron en su momento, hicieron y tuvieron la capacidad de llevar ese mensaje de amor. ¿Qué es lo que nos queda hoy? Es justamente lo que hoy reconocemos. Personas, como lo dijo el Padre, pues que se encargaron de llevar almas al cielo. Padre, finalmente, ¿qué le podríamos decir a nuestros oyentes para acercarse un poquito más a la vida del Padre Marianito? De pronto, no sé, qué lugares podemos visitar, qué oraciones podemos hacer, ya que pues también le contamos a nuestros oyentes que el próximo año cumple 100 años de haber muerto, entonces pues de haber pasado a su vida con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos más a él? Pues sin duda el lugar de peregrinación por excelencia es Angostura. Allá en Angostura van a encontrar el cuerpo del Padre Marianito, que está allá en el altar a mano derecha entrando, y se puede uno acercar a la figura del Padre Marianito que está ahí, y obviamente pues es la iglesia que el Padre Marianito hizo, y hay todo un ambiente especial en torno al Padre Marianito, con todas las gracias espirituales que eso conlleva. Además también ahí cerca a la Casa Cural hay un museo del Padre Marianito que las personas pueden visitar. Angostura queda cerca a Yarumal, a unos 100 kilómetros de aquí de Medellín, y es un lugar pues también muy lindo que se puede conocer, además de peregrinación. Pero también pues acercarnos, como todos los santos nos acercan al Señor por medio de la intercesión del Padre Marianito, que sea una oportunidad de encomendarnos a Él y pedir al Padre Marianito, que caminó por todas estas tierras, que nos conoció, que vivió esta realidad de Colombia y de sus injusticias y atropellos, pues que interceda también por nosotros. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Al Día con la Iglesia Radio. Es un honor siempre tenerlo por aquí, aprender de usted todas las cosas que tenemos para conocer de nuestra iglesia, en este caso pues del Padre Marianito. No, mucho gusto estar con ustedes aquí, con Vale y con Eni, y también con Erika aquí manejando los micrófonos, y que todo sea para gloria de Dios. Amén. Padre, a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos, por estar aquí y acompañarnos siempre. Recuerden que si se perdieron un pedacito de este programa, lo encuentran en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, o en Spotify lo pueden encontrar como Al Día con la Iglesia Radio. Ahí también se pueden desatrasar de los programas que hemos hecho hasta ahora y que nos encanta siempre tenerlos presentes. Si quieren algún tema o si quieren acompañarnos en un programa, ya saben que nuestras redes sociales están abiertas para ustedes. En Instagram, ARQ Medellín 1, en Facebook y YouTube, como les decía, Arquidiócesis de Medellín. Los dejamos con el mensaje editorial para esta semana. Un abrazo para todos, bendiciones. Conferencia Episcopal de Colombia. Mensaje al pueblo colombiano. Al concluir la 119ª Asamblea Plenaria del Episcopado. Tu futuro está cargado de esperanza. Jeremías 31:17. Hermanos y hermanas, reunidos durante la 119ª Asamblea Plenaria, renovamos nuestro compromiso de ser profetas, testigos y servidores de la esperanza en medio de las desafiantes realidades que vive nuestro país. Y llamamos a transformar la mirada para valorar a los otros en su dignidad inalienable y reconocer los brotes de esperanza presentes en las diversas comunidades y organizaciones sociales. Nos duele la persistente fragmentación y polarización que afecta la convivencia entre los colombianos. Las divisiones políticas, sociales y económicas que se agudizan, las profundas heridas causadas por la violencia, la corrupción, el narcotráfico y las economías ilícitas. Junto con los laicos, las comunidades religiosas y ministros ordenados, asumimos el llamado del Papa León XIV a ser promotores y artesanos de la unidad. Como profetas, anunciamos a Cristo vivo nuestra esperanza,
con palabras y obras, propiciando espacios de encuentro, promoviendo la dignidad humana y la justicia. Reiteramos el llamado a respetar integralmente la Carta Constitucional, las instituciones del Estado y los entes territoriales como soportes de la democracia. Llamamos a todos los actores armados a cesar los atentados contra la vida humana y la naturaleza. Como testigos, seguimos presentes en todo el territorio nacional, generando confianza con expresiones de cercanía concreta, conscientes de que cuando el camino se hace difícil, la presencia de la Iglesia fortalece el ánimo y reaviva la esperanza. Como servidores, promovemos el diálogo pastoral y social, buscando mejores condiciones de vida para todos, especialmente para quienes más sufren a causa de la injusticia social, la violencia y la pobreza. Ratificamos nuestro compromiso de sostener y animar la esperanza del pueblo colombiano, siendo servidores de la unidad, del encuentro, el diálogo, la reconciliación y la paz, y cultivando una atmósfera de relaciones interpersonales desarmadas y desarmantes. A nuestras comunidades tentadas por la desesperanza ante los problemas estructurales del país, les pedimos, miren a Cristo, caminemos juntos en corresponsabilidad, escuchémonos y participemos pacífica y activamente en la construcción de la convivencia fraterna. Busquemos y hagamos la voluntad de Dios. Cuidemos las semillas de bien que por Él han sido sembradas. Como peregrinos de la esperanza, confiamos nuestra misión a la intercesión de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para que como ella acojamos la palabra de Jesucristo y la entreguemos sin reservas al servicio del pueblo de Dios en esta hora de nuestra historia.